Así es. Muy bien, estamos con Simón Ramírez. Simón, no voy a hacer su presentación de títulos académicos. Bueno, un doctor en sociólogo y sí decir que es el secretario ejecutivo del nuevo partido que se ha formado, que se llama Frente Amplio, como ustedes saben, y es en ese sentido una pieza muy importante de lo que podamos hacer de aquí en adelante, porque forma parte del trío que está a cargo de la conducción política del Frente Amplio. Para ir al grano, yo he estado leyendo tengo tu libro ahí, sobre el neoliberalismo, el gran ensayo se llama. No es porque es un gran ensayo mío, sino que el gran ensayo... El gran ensayo neoliberal. Exacto. Bueno, pero también he estado leyendo algunos de tus artículos, de tus publicaciones académicas, y hay un tema que me parece extraordinariamente interesante y muy importante para lo que podamos hacer en el tiempo que viene en el Frente Amplio, que es el tema de lo que tú denominas la democracia plebeya y del protagonista de la lucha contra el neoliberalismo oligárquico. Y básicamente lo que te quisiera pedir para empezar es que desarrolles la idea de la plebe, que es la plebe. Yo vengo de una tradición que hablaba de la clase obrera, que hablaba de los trabajadores manuales e intelectuales, que es una formulación de Eugenio González que es muy interesante porque muestra una amplitud en el socialismo chileno que no tenía los partidos marxistas-leninistas centrados en una definición más circunscrita a la clase obrera. Pero tú planteas ahora este concepto y creo que es muy interesante para definir nuestras políticas de aquí en adelante. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. O sea, debo decir que obviamente es un honor para mí poder estar aquí teniendo esta conversación contigo, que es una conversación que partimos de acá, pero a mí me interesa esta conversación justamente en el marco de lo que es el proyecto socialista en su actualidad. A propósito de una discusión que se ha dado en torno a la renovación socialista, creo que esa idea de retomar el socialismo en su cauce original, del socialismo chileno en particular, que yo creo que tiene esta particularidad de ser más abierto, más heterodoxo, más creativo. Hoy día tenemos una posibilidad importante para eso. Y cuando hablamos de la plebe, digamos, y se retoma esta tradición más republicana, yo creo que esto tiene que ver con dos cosas, no es casual. Primero, es con efectivamente poder retomar esa tradición de entender a los sujetos y sujetas dominadas, digamos, excluidos, desde una perspectiva un poco más amplia, pero también que reconoce la sociedad actual, pero también en positivo tiene que ver con, y podemos hablarlo más adelante, pero tiene que ver con encauzar esta conversación dentro de los márgenes de un socialismo que sea republicano, porque esta idea del republicanismo va a ser importante cuando nosotros hablamos de un proyecto que se enfrente a este neoliberalismo que es oligárquico y que por lo tanto es antirrepublicano. Por eso hace sentido también esta recuperación de un concepto que no es mío, por supuesto, sino que en el fondo yo lo retomo a partir de una discusión más académica en torno a un republicanismo más actual o más radical o de izquierdas. Pero sí, la idea de plebe justamente tiene que ver con retomar esta idea que venía desde la sociedad romana, digamos, donde la plebe era precisamente aquellos que no tenían nombres, que no tenían apellidos, que eran los excluidos y que por lo tanto tenían una exclusión económica, pero también política y simbólica del orden social constituido, que era dominado por una oligarquía, aristocracia, patricia, y que por lo tanto aquella condición de exclusión
no solamente tenía que ver con la cuestión económica, sino que era más amplia. Por lo tanto, a mí me interesa en esta recuperación poder hacer ese hincapié y decir, bueno, las sociedades neoliberales, como las actuales, han fragmentado, desestructurado las sociedades industriales, que eran las sociedades en las cuales el marxismo clásico también estaba pensando cómo era la estructura social. Y por lo tanto, lo que antiguamente o tradicionalmente ha sido conocido como clase obrera, clase trabajadora, industrial, hoy día escasamente existe, y mucho menos en países como el Chile, donde uno ve a qué se dedican las 10 personas más ricas y son todas actividades rentistas, ya sea la explotación de recursos naturales o simplemente la finanza y la AFP. Entonces, la pregunta por la dominación sigue siendo relevante, y mi propuesta es decir, bueno, hay una constitución de exclusión de los sin apellido, de los que no tienen parte, así de esa forma más de rancier, y que por un lado tiene esta determinación económica, son excluidos económicamente, pero por otro lado hay una determinación que es extraeconómica, y esto yo lo tomo de una autora que a mí me gusta mucho, que es Nancy Fraser, que habla constantemente sobre las condiciones, ella dice la morada oculta del capital, lo que está atrás del capital y que permite su sostenimiento y reproducción. Y ahí básicamente uno dice, es el patriarcado, es la lucha ecológica, la zona de sacrificio, es el colonialismo y las personas excluidas también de ese orden social por eso. Ambas se mezclan y ambas generan una situación muy generalizada de exclusión en el país que constituye la mayoría y que me parece que el proyecto socialista tiene que poder representarlo. Me parece un tremendo desafío, ¿no? Porque si la clase, lo que llamábamos la clase trabajadora en los antiguos marcos, ya era heterogénea, lo que enfrentamos ahora cuando hablamos de plebe es más heterogéneo todavía. Es más heterogéneo. Y efectivamente entrega una dificultad que es muy grande, porque la incorporación de la mayor parte, y quizás el gran negocio del neoliberalismo, digamos, la incorporación de toda esta franja de la sociedad, que es la mayoría de la sociedad, también ha sido una incorporación que genera un régimen de dependencia respecto de este orden, justamente a propósito de que esas estructuras tradicionales desaparecen. Las personas antes, al menos, eran pobres, pero tenían al sindicato, ¿no es cierto? O sea, y el sindicato les permitía, tenían mutuales o los funerales, lo que gastó. Hoy día esa estructura de soporte no existe y genera una dependencia por parte de los sectores excluidos que también dificultan importantemente los cambios. Y ahí yo creo que donde hay un desafío muy importante, que es la pregunta por cómo un proyecto de izquierda que es transformador, que quiere representar a todos esos segmentos de la sociedad que constituyen el pueblo, la plebe, o lo que yo llamo que tienen una condición compartida de vida precaria, somos capaces de representarlo políticamente, y hoy día no ha sido fácil. El proceso de la convención, por ejemplo, intentó de hacer eso de alguna manera, juntar toda una multiplicidad de luchas, y no tuvo un resultado positivo, y ahí hay que preguntarse por qué. Mira, yo no sé si es muy atrevido, pero he pensado que la situación de desprotección de la mayoría de los chilenos, de los ciudadanos, en el mundo además, ¿no?, es hoy día quizá tan grande o mayor de la que existía hace un siglo atrás. Y hace un siglo atrás, el que yo creo que entendió eso en su dimensión múltiple fue Recabarren. Recabarren llegaba a las oficinas salitreras y armaba una célula o núcleo de partidarios de los demócratas. Él fue demócrata durante 20 años, hasta que se salió del Partido Demócrata y formó el POS. Y armaba una célula, armaba un sindicato, armaba una filarmónica, que era un centro cultural, sacaba un diario, publicaba un periódico que era un medio de comunicación,
miraba esto en su integralidad. Y ese conjunto además estaba en cierto modo permeado por lo que había sido siglo y medio antes el movimiento mutualista, el socorro mutuo, que hoy día no existe. Bueno, existe porque son las ollas comunes, son los bingos para poder financiar la operación de alguien. Entonces yo creo que esa experiencia es muy inspiradora, por lo menos es lo que yo siento. Lo digo en el sentido que el instrumento político que nosotros debemos crear para adelante tiene que considerar esas condiciones, esa condición de desprotección, porque un partido no es el partido del CERVEL, un partido es una organización política que tiene que cumplir cierta función, y en el estado en que estamos hoy día, que tú has descrito, ese partido tiene que asumir un conjunto de funciones que va mucho más allá que prepararse para ir a las elecciones o hacer ese tipo de cosas. Sí, o sea, hay un sustrato que yo creo de solidaridad que existe en la sociedad y ha sido histórico en la sociedad chilena. Y los partidos muchas veces han abandonado los lugares donde esos tejidos sociales se construyen. Hoy día uno va a cualquier población del país y extrañamente se encuentra con un rayado político. Claro. Y eso es, pero sin embargo las ollas comunes han seguido funcionando. Y el problema del estado actual, a mi parecer, es que no necesariamente la desprotección de las personas se vive cotidianamente, sino que más bien esa desprotección se tiende a vivir como un equilibrio precario, porque en el fondo la protección la adquieren las familias de manera individual a través de la deuda, que quizás es la forma más generalizada de poder sostener una vida, y por eso le llamo vida precaria y no le llamo pobreza descalza, digamos, porque la pobreza, la vida precaria hoy día de la sociedad chilena no está vinculada a esa pobreza descalza de los años 80 o antes. Es un debate bizantino si es que en los 30 años de la concertación mejoró el estado económico del país o no, porque evidentemente millones de personas salieron de la pobreza. Pero esa fragilidad, esa economía precaria, esa que además permite una cuestión muy extraña, que es que al final las personas son todos unos expertos en economías financieras, porque saltan de una tarjeta a otra, la administran, pero todos saben al mismo tiempo. Y yo creo que aquí está la cuestión, la dificultad para los cambios, para las transformaciones. Todos saben que una tecla mal apretada significa que ese equilibrio precario se derrumba como un castillo de naipes, y ese derrumbe implica un retorno a la pobreza inmediato. Y eso permite que hoy día tengamos una paradoja, vivamos en una paradoja, que es que la sociedad chilena, no hoy, no ni siquiera desde el estallido social, desde el informe del PNUD del 1998 de Norbert Lechner, que está identificado un malestar constante y una demanda de cambios muy profunda de las estructuras fundamentales de nuestra sociedad, de la AFP, de la salud, de la educación, y sin embargo cuando se proponen cambios, no necesariamente la sociedad te acompaña, si es que nosotros no somos capaces, y ahí el partido y los soportes sociales que se pueden construir son fundamentales, no necesariamente la sociedad acompaña, si es que la invitación que los partidos y la política le hace a la sociedad es saltemos este abismo, pero en el intertanto muchas cosas pueden pasar. Y ahí tenemos un desafío grande, cómo hacemos política hoy día, que para los partidos de izquierda o de tradición revolucionaria a veces crispa, porque pareciera que nos volvemos reformistas, pero en realidad hay que construir más puentes que invitar a saltar abismos a la sociedad justamente por esa desprotección. Me gustó esa frase. Es que yo creo que por ahí va un poco la cosa y es donde hay que ir a avanzar. Hoy día probablemente más que pensar una teoría de la revolución en el sentido clásico, hay que pensar en una teoría más bien de la aceleración de los cambios, donde la sociedad se vaya haciendo parte de esos cambios en la medida en que vaya pisando tierra firme. Es difícil pedirle a la ciudadanía que sabe, que vive en el bicicleteo cotidiano, que nos acompañe a una aventura de transformaciones. Es razonable que no te quieran acompañar, pero si nosotros les mostramos, por ejemplo, con una reforma de pensiones donde se inserta una fracción de solidaridad, de seguro social que mejora las pensiones de inmediato, pero además le da estabilidad en el tiempo, es esperable que las personas no solo se sumen, sino que además estén dispuestas a que podamos acelerar esos cambios en un periodo más cuando nosotros vayamos avanzando.
Y dime una cosa, Simón, ¿cómo concibes tú la idea de la democracia plebeya como una plataforma desde la que nosotros trabajamos por desmontar el neoliberalismo? Yo creo que esta idea de democracia plebeya, que tiene que ver con una idea de incorporación, de que efectivamente la voluntad popular se pueda manifestar, no es tan distinta a decir simplemente permitamos que la república funcione como una república. Lo que quiere decir es que en el fondo permitamos que la influencia oligárquica, el daño oligárquico, no sea lo que sobredetermine la decisión política, sino que tengamos instituciones que permitan ser un freno. El sentido originario de las instituciones republicanas, de la separación de poderes incluso, etcétera, es que justamente las personas puedan participar en igualdad de condiciones en ella, y por lo tanto las decisiones que se toman respondan a una determinada voluntad popular y no al límite que establece el poder de la oligarquía, que finalmente va corrompiendo esas instituciones. Por ahí decía alguien que en el fondo los ricos tienen herencia y los pobres tienen instituciones. Y la democracia plebeya tiene que ver un poco con eso, que en el fondo es decir, asumir que en el orden capitalista actual el problema no es el Estado, ni el problema es las instituciones, el problema es el capitalismo, digamos, que corrompe esas instituciones y corrompe el Estado de Derecho, y por lo tanto hablar de una democracia plebeya tiene que ver con hacer transitar a una sociedad que hoy día está en estado de mercado, digamos, a una sociedad que pueda estar en estado de derecho. Lo que pasa es que la sociedad hoy día se rige por la razón del mercado. Y el mercado es el universo es el mundo de la desigualdad. El mercado distingue perfectamente, y si no, no serviría para nada, no funcionaría, entre el que tiene un peso y el que tiene 1000, el que tiene 1000 y el que tiene 1.000.000. Eso el mercado es un computador, ¿no? Lo sabe perfectamente. Pero la democracia está fundada en un supuesto literario, que es que todos somos iguales y no hay ninguno igual a otro. Somos todos distintos, pero es una conquista civilizacional. Pero somos distintos ¿ante qué? Porque ante el teorema de Pitágoras somos todos iguales. Hay un diálogo clásico de Platón que se llama el Menón, donde Platón llama a Menón y le dice, bueno, tráeme a un esclavo que no sepa nada y va a ver que va a poder ser capaz de deducir el teorema de Pitágoras. Ante el teorema de Pitágoras somos todos iguales. Ante la razón somos todos iguales. Y eso yo creo que es fundamental en términos del Estado de Derecho. Y aquí viene lo plebeyo de la democracia, digamos, o lo socialista del proyecto que queremos construir, que es que en el fondo lo que garantiza el Estado de Derecho, el proyecto del Estado de la República, digamos, es garantizar, y esto es lo antioligárquico también, es garantizar que haya independencia civil, o sea, que todas las personas puedan tener la capacidad de tener una voluntad libre, una capacidad de decidir libre, no determinada por otros. Esta cuestión es hasta kantiana, digamos, pero que es parte fundamental del proyecto democrático y de emancipación, y que en términos más políticos puede ser esta idea de la independencia civil, pero en términos más normativos a mí me gusta mucho también, de nuevo con Nancy Fraser, pero esta idea de que ella le llama paridad participativa, digamos, que en el fondo que es un término más normativo, pero que todos podamos participar, tener el mismo derecho a participar en la sociedad y ser reconocido en igualdad de dignidad. Y ambas cosas, la independencia civil y la paridad participativa, tienen el supuesto de acabar con esta desigualdad económica que impide participar de la sociedad. Entonces una democracia plebeya o una democracia republicana lo que requiere es que haya una redistribución de la riqueza, digamos. Si es que no existe una redistribución de la riqueza, o al menos instituciones, porque los ricos tienen herencia, los pobres tienen instituciones, o al menos instituciones que establezcan diques de contención a la influencia oligárquica, para que en el fondo las personas puedan desenvolverse con esta independencia civil o desde un punto de vista de paridad participativa. Un 1% controla
el 49 o el 50% de la riqueza. Así es. Hoy día hay un libro que salió hace un poco tiempo, o sea, ya no tan poco tiempo, pero hace poco estuvo de moda acá en Chile porque vino, creo, Jeffrey Winters, que es un sociólogo, creo, norteamericano, y que, bueno, habla sobre su libro se llama Oligarquía. Entonces él retoma el tema de la oligarquía y muestra cosas tan absurdas, pero como que en el fondo la desigualdad que hoy día hay, o más bien la concentración de la riqueza que hoy día hay en Estados Unidos es más alta que, volviendo a Roma, que la que había entre los senadores. Los 500 senadores más ricos de Roma tenían una diferencia de riqueza menor con los más pobres de Roma, que eran entre esos los esclavos, que la que hoy día tienen los 500 más ricos de Estados Unidos con las personas de ingresos promedio en Estados Unidos. Es que ahí nos engañan los porcentajes, ¿no? Porque cuando tú trabajas con porcentajes, es como un velo que disimula. Si tú miras en números absolutos, la desigualdad en Chile ha aumentado enormemente, pero te podrán decir, mire, es que el 10% y el otro 10%. No, si aquí es el tema de las desigualdades absolutas. Un amigo mío, que era tipo de una lengua muy afilada, me dijo una vez, sí, yo creo que la gente está mejor hoy día, después de 30 o 25 años. Claro, el pobre no tenía nada, hoy día tiene una bicicleta. El rico tenía un auto, ahora tiene 7. Sí. ¿Ah? Bueno, Simón, muy agradecido. Espero que el portal socialista se lance con éxito y cumpla una función eficaz para los objetivos que nos hemos planteado, que como siempre son fortalecer nuestra democracia, luchar contra el capitalismo y sostener la idea que hay otra forma de vivir que es posible. Nosotros le hemos llamado socialismo, no me importa a mí como el nombre que tenga, pero yo sigo con ese nombre clásico y creo que tenemos que hacerle sentir a la gente que esa es una esperanza que tiene fuerza. Sí, yo creo, o sea, en un contexto como el actual, yo también le llamo socialismo y diría en un contexto donde la oligarquía global, porque el problema lo hablamos en Chile, pero en realidad es global, está desplegándose de manera tal que hasta no los marxistas del mundo, la ONU ha planteado que en el fondo el mundo no va a soportar el nivel de explotación de recursos naturales, etcétera, que hoy día tiene. El socialismo no solamente es una cuestión necesaria, sino que es un horizonte civilizatorio. Así es. Y eso es por lo que hoy día estamos apostando. Muy bien. Este es un regalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para que todos los días en la mañana tomes tu café. Pensando en el socialismo. Pensando en el socialismo. Bueno, muchas gracias.